Miren, hermanos, yo encontré algunas definiciones de vida cristiana y quiero darles lectura. La vida cristiana comienza con la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo su sacrificio en la cruz y su resurrección. Otro escritor dijo, es un camino de fe, confianza y obediencia a Dios, buscando seguir las enseñanzas de la Biblia y el ejemplo de Jesús. Otro escritor dice, la vida cristiana implica un proceso de crecimiento espiritual que incluye la lectura y estudio de la Biblia, la oración y el servicio a los demás. Otro escritor dice, la vida cristiana también implica enfrentar desafíos y pruebas, pero la confianza de que Dios está presente en cada momento y nos da fortaleza para superarlos. Y todos están en lo correcto, en base a su percepción de qué es la vida cristiana. Y si yo les digo, ¿qué es la vida cristiana para mí? La vida cristiana para mí es la toma de decisiones. Porque cuando yo tomo una decisión correcta en base a lo que la Biblia dice y en base a lo que Dios pide de mí, para mí la vida cristiana va a ser algo dulce, algo bueno, algo que yo puedo disfrutar. Pero si no, si tomo decisiones equivocadas, si tomo decisiones erróneas, la vida cristiana va a ser un sufrimiento. La vida cristiana va a ser triste. Pero hermanos, para poder vivir una vida cristiana, nosotros primeramente tenemos que crecer en Cristo. ¿Y qué es crecer en Cristo? Voy a pedirle a 8 personas que me ayuden. ¿Puedo ver sus manos? Mi hermano, ayúdenme buscando la cita de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. 7 personas, perdón. Hermano Hugo, busque la cita de Mateo 28, 19. Otra persona, hermana Tommy, ayúdeme a buscar 2 de Timoteo 2:15. Hermano Santiago, Filipenses 4:6. Otra persona que me ayuda a buscar Hebreos 10:25. Otra persona, Mateo 25 del 31 al 46. Y por último, Hebreos 12 del 1 al 3. Y hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es crecer en Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer en Cristo? Número 1, conociendo a Jesús. Y te hago una pregunta. ¿Tú recuerdas el día que llegaron a tu hogar y te invitaron a estudiar la Biblia? Varios recordamos. Ese día que nos invitaron, a lo mejor con un poco de nervios, con un poco de dudas, a lo mejor poniendo una barrera. Pero aceptamos. Y empezamos a estudiar y empezamos a conocer a Cristo Jesús. Todo lo que Él hizo por nosotros, ese gran sacrificio, su resurrección, su ascensión al cielo y la esperanza de su pronto regreso. Y es que lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es conocer a Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos los evangelios, podamos darnos cuenta de todo lo que el Señor hizo desde su nacimiento. Y vamos conociendo al Señor. Y nos vamos enamorando del Señor por todo lo que Él ha hecho. Una vez que nosotros conocemos a Jesús, viene un punto muy importante. Arrepentirnos. Arrepentirnos y convertirnos. Y voy a pedirle al hermano que le pueda dar lectura. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Reconoce tus pecados, tus errores y pide perdón. Y hermanos, decide seguir a Jesús y vivir bajo sus enseñanzas. Pero después de eso viene otro punto muy importante. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el bautismo. Considerar ser bautizado como un símbolo
de nuestra fidelidad hacia Dios, de que somos seguidores a Dios, de que queremos tener un compromiso real con Él. Después de eso, mis hermanos, empezamos nuestro transitar en la vida cristiana. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, decimos ser seguidores de Cristo Jesús. Y como seguidores de Cristo Jesús tenemos que pasar tiempo con Él. Y vamos a darle lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Lee y estudia tu Biblia de manera constante para conocer a Dios, para saber qué es lo que Él pide de ti. Pero no todo se queda ahí. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Habla con Dios en oración y agradece, pide perdón, búscalo, pide consuelo, pide ayuda. Y es que aquel cristiano que no lee su Biblia, aquel cristiano que no ora, no puede llamarse cristiano. Nosotros tenemos que tener una relación diaria con Dios. Pero seguimos adelante, mis hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de consagrarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Congrégate en tu iglesia para tener una relación con el Señor. Busca, ven, asiste, aunque no tengas ganas, aunque no quieras. Congrégate en tu iglesia. Y es que a veces a lo mejor esto es difícil y a lo mejor esto es duro, porque batallamos y tenemos luchas con nosotros mismos. Y decimos, no quiero. Es que tal hermano me mira mal, o tal persona me está diciendo esto, o me va a decir esto, pero no. Dice Elena G. de White que los peores ataques vienen de adentro de la iglesia y no de fuera. Tenemos que mantenernos firmes a pesar de todas estas situaciones. ¿Y cómo nos vamos a mantener firmes? Por medio de la oración y por medio del estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una relación con Dios. Pero todo esto, mis hermanos, todas las pruebas, todas las dificultades, todos los problemas ayudan para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo diariamente. Si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos dificultades, que todo fuera color de rosa, no creceríamos, no aprenderíamos. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos en nuestro trabajo de manera dura, cometiendo errores, fallando? Y ahora podemos hacer las cosas que hacemos porque ya adquirimos esa experiencia y crecimos en el área laboral. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Fallamos, cometemos errores y todo eso nos ayuda para que nosotros podamos crecer cada vez más en Cristo Jesús. Amén. Alguien que me lea Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. O bueno, este se los parafraseo. Esto tiene que ver, hermanos, con lo que mencionábamos hace un momento. Cuando el Señor separe a las ovejas de los cabritos y les diga, venid benditos de mi Padre, preparad el reino, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le empieza a dar una lista, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Dice, y ellos responderán, Señor, ¿cuándo hicimos todas esas cosas? Cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y la vida cristiana tiene que ver también con servicio. Tiene que ver también con el servicio. Servir a los demás. Y era lo que la lección también nos decía. Tenemos que ser servidores. Y por último, mis hermanos, Hebreos 12, del versículo 1 al versículo 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Perseverancia, mantenernos firmes y fieles a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Y me encanta lo que dice el texto. Y mantener nuestra vista, ¿qué? Puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, para crecer en Cristo debemos de conocer a Jesús. Debemos arrepentirnos y convertirnos. Para crecer en Cristo debemos bautizarnos, debemos de leer nuestra Biblia, debemos de orar, debemos de reunirnos todos juntos como hermanos, debemos de servir, debemos de ser perseverantes. Y ser un buen cristiano, pues es difícil. Ser un buen cristiano cuesta. Ser un buen cristiano no va a ser de la noche a la mañana. No se puede hacer muchas veces lo que a nosotros nos apetece, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Estar firmes en la fe, estar avivados. Ay, es que yo quisiera tener la espiritualidad de tal hermano. Yo quisiera ser como él. El hermano no tiene una conexión con Dios que tú no puedas tener. Tú también puedes ser o tener una vida espiritual como la tiene el hermano. Pero todo depende del momento que tú pasas en intimidad con Dios. Del momento que tú pasas en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque ese hermano se esfuerza. Se esfuerza por tener una relación con Dios. Se esfuerza por estudiar su Biblia. Se esfuerza por orar. Se esfuerza por compartir. Se esfuerza por asistir a la iglesia. Y mantiene su fe encendida constantemente. Constantemente. Pero todo requiere un esfuerzo. Nada es gratis en esta vida más allá de la salvación que el Señor nos dio. Y la vida cristiana va a costar. Y nos va a costar a cada uno de nosotros. La vida cristiana, mis hermanos, te va a costar. No va a ser fácil. La vida cristiana no es una línea ascendente de que vamos y vamos subiendo y ya no va a pasar nada y todo va a estar bien. No. La vida cristiana es como una montaña rusa. Sube, baja, sube, baja. En algún momento puedes estar en el punto más alto de tu vida espiritual y en el otro puedes estar en el punto más oscuro, más triste, más solo, más lúgubre de tu vida espiritual. Sin ánimos de nada. Pero aquí tienes que mantenerte fiel. ¿Por qué? Porque cuesta. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí que vale la pena. Pero hermanos, esto es una pincelada rápida de lo que es crecer en Cristo. Porque yo me quiero centrar en algo más. Quiero centrarme en un punto importante. Porque la vida cristiana es un camino único. La vida cristiana es un camino personal. Es un camino especial que cada creyente recorre en base a la relación con Dios que él o ella tiene. Y hermanos, es un viaje que implica crecimiento, es un viaje que implica preparación, es un viaje que implica servicio, consagración y una búsqueda profunda de una relación con Dios. La vida cristiana implica muchas cosas. Por esa misma razón, ¿cómo le podemos explicar nosotros a Abraham que nos cuesta sacrificar algo para Dios cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo? ¿Cómo le explicamos al profeta Isaías que la vida cristiana es difícil? Que la vida cristiana es dura cuando él murió aserrado. ¿Cómo le explicamos, mis hermanos, a Pedro que te sientes miserable, que te sientes traidor del maestro, cuando él se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado de cabeza?
¿Cómo le explicamos a Daniel que te cuesta tener una vida devocional por causa de la flojera? Cuando él no desistió de tener una relación con Dios al punto de ser arrojado al foso de los leones. ¿Cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar cuando él le pidió a su padre que perdonara a sus verdugos? ¿Cómo puedes explicar todo esto? Para ello, mis hermanos, el primer paso de tu vida cristiana es negarte a ti mismo. Y es que esto es muy interesante, porque podemos haber hecho todo lo demás: creer en Jesús, bautizarnos, estudiar nuestra Biblia, orar y decir estoy creciendo en Cristo. Podemos haber hecho todo eso, pero estamos viviendo una vida religiosa y no una vida cristiana. ¿Y cuál es la diferencia de la vida religiosa y la vida cristiana? Que la vida religiosa se refiere nada más a la práctica de la religión. Vengo a la iglesia, me congrego, participo de los ritos que se hacen y mi vida sigue como si nada. Mi vida sigue igual. La vida religiosa se centra en la observación simplemente de los cumplimientos y los deberes. Y nada más. Pero hermanos, Mateo capítulo 16, versículo 24 dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí, mis hermanos, hay personas a las que les es fácil dejar muchas cosas. Si les dicen, tienes que dejar a tu familia y centrarte en la iglesia, hay personas que lo pueden hacer. Tienes que dejar tus posesiones, hay personas que lo pueden hacer. Pero cuando nos tocan a nosotros, es que tienes que dejar esto y esto, y tienes que vivir ahora de esta manera, de esta otra y de aquella. ¿Cómo nos cuesta? Porque hay personas, mis hermanos, hay cristianos que no pueden negarse a ellos mismos, porque no pueden dejar de murmurar, porque no pueden dejar de criticar, porque no pueden dejar de levantar chismes. No pueden dejar el orgullo, no pueden dejar su carácter, no pueden dejar sus gustos malsanos, todo aquello que les impide caminar en su vida cristiana. Hay muchas cosas, mis hermanos, que las personas cuando nos tocan a nosotros no podemos dejar o no queremos dejar. Y hermanos, eso es peligroso. Porque a veces esas personas vienen aquí con el deseo de que todos los demás nos sometamos a su voluntad y no vienen con el deseo de someterse a la voluntad de Dios. Y eso es triste, eso es peligroso, eso es malo. Es dejar de lado nuestros gustos malsanos, nuestros errores, nuestro orgullo, nuestras ideas, nuestros deseos. Y por eso muchas veces nos conformamos con seguir a Jesús de lejos. Hermanos, que hay esta participación, ¿quién quiere? No, yo no. Yo estoy bien asistiendo a la iglesia, sentándome en la banca y terminando me voy. Y ya. No, a mí no me involucren, yo no quiero. La vida cristiana, mis hermanos, en la vida cristiana nosotros tratamos de avanzar poco a poco. No sé, me involucro para saber. Me involucro para poder crecer. Porque luego nos estancamos y decimos, es que la iglesia es aburrida. Es que yo no quiero esto. Es que aquello. Y decidimos salirnos. Y hermanos, ¿cómo le explicas a Pablo que no puedes dejar nada por Dios cuando él todo lo consideraba como basura? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 7 y versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice de esta manera:
Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el apóstol, a mí no me interesa nada. Todo lo tengo por basura. El griego no dice basura, dice estiércol, por algo que no vale nada. Dice, todo eso no sirve cuando yo pude conocer a Cristo Jesús. Cuando yo sé que Él está en mi vida. Cuando yo sé que Él me ayuda a crecer. Pero sigue diciendo el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo eso, por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Dice, no soy perfecto, sigo cometiendo errores, sigo fallando, pero sigo avanzando y sigo caminando. Y hermanos, Pablo todos los días trataba de imitar a Cristo Jesús. Podemos figurarnos que cuando el apóstol se encontraba solo, principiaba a lo mejor la predicación para sí mismo y la ensayaba. ¿Lo he hecho bien?, se preguntaba. ¿Fue acertada aquella palabra? ¿Lo que dije reflejaba bien el Espíritu de Dios? Porque Pablo había hecho de su Señor el modelo perfecto. Pablo había hecho de su Señor el modelo al cual iba a seguir para caminar en su vida cristiana. Por eso Pablo dijo en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que viven según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, mi ejemplo es Cristo. Él no se equivocó. Yo cometo errores, yo fallo, yo me equivoco, pero trato de que Él sea mi ejemplo. Y tú también. Enfócate en Cristo Jesús. Y hermanos, Pablo trataba de practicar los admirables preceptos de Romanos 12, amor, fe y humildad. Se esforzaba todos los días por tener una relación con Dios, para que su vida cristiana fuera en aumento, seguir caminando. Porque si Pablo no hubiera tenido una consagración a Dios, su vida cristiana no hubiera sido buena, no hubiéramos tenido lo que le dijo a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. No le hubiera dicho eso. Al contrario, Pablo hubiera huido. Señor, esto es muy duro, yo no quiero, como muchos otros. Pero no, Pablo se esforzó. Y cuando vio que lo mejor es estar con el Señor, dijo: Señor, contigo hasta la muerte. A pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, yo me voy a mantener fiel y voy a seguir caminando en mi vida cristiana. Y la vida cristiana no es cuestión de momentos, no es cuestión de intermitencias. Ahora sí y mañana no. No, la vida cristiana es un estilo de vida constante, diariamente, aunque las cosas no salgan como yo quiero. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades. Es abandonar lo que me ata a este mundo por seguirse fiel al Señor, por estar con Él. Y no para un rato, sino para toda la vida. Hasta que el Señor regrese por segunda vez y tú seas ascendido al cielo con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Lo tenemos? Y dice de esta manera: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo empieza a decir: ya no vivo yo. Pablo había muerto a muchas cosas, había rechazado muchas cosas, había dejado tantas cosas atrás, que Filipenses nos dice todo lo que había dejado. Pablo tenía una buena posición.
Posiblemente iba a ser sucesor de Gamaliel, que era el maestro de la ley más importante en aquel entonces. Dijo, yo no necesito eso. Sus recursos en la obra y en la proclamación del evangelio. Dijo, a mí no me interesa. Pablo dejó muchas cosas, pero dice, estoy completamente vivo para muchas otras. Para todo lo que el Señor tiene para mí. Y Pablo decía, ya no vivo yo. Pero sigue diciendo el texto, mas Cristo vive en mí. Y ese es el secreto de la vida cristiana. ¿Quieres tener éxito en la vida cristiana? ¿Quieres que te vaya bien? Cristo debe vivir en nosotros. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Debe ser el pilar de nuestra familia. Y a la vista de todos. No esconderlo. Hermanos, debemos de vivir la misma vida perfecta que Cristo vivió en esta tierra. El Señor también fue tentado, pero no pecó. A nosotros se nos presentan tentaciones diariamente, pero a nosotros depende resistir a esas tentaciones. ¿Y cómo va a ser? Teniendo una relación con el Señor. Porque el Señor tuvo una relación con el Padre. El enemigo lo vio solo y dijo, es mi momento. Pero el Señor resistió a todo. Y tú también puedes resistir, pero tienes que tener una relación con Dios para que puedas avanzar en tu vida cristiana. Amén. Hermanos, si pudiera resumirte esto, te lo resumo con una historia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 25 al versículo 33, especialmente los versículos del 27 al 30. Ahí se cuenta una historia. Cuando fue la alimentación a los 5,000, el Señor le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y yo los alcanzo después. Yo necesito ir a un lugar solo, a tener mi intimidad con el Padre. Y cuando ellos estaban en medio del mar, el Señor llegó caminando. Y ellos se espantaron y empezaron a gritar, ¡un fantasma! Y el Señor les dijo, tranquilos, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Y ahí va Pedro, empezando a caminar, poco a poco. Pero perdió de vista por un momento al Señor y se empezó a hundir. Le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor ahí estuvo, dispuesto para ayudarlo. ¿Y qué nos dice qué nos cuenta esta historia? Porque el espíritu de profecía dice que cuando Pedro iba caminando sobre el mar, las olas eran tan grandes que hizo que perdiera de vista al maestro. Y se concentró en la tormenta que estaba viviendo en ese momento. El éxito, mis hermanos, en la vida cristiana consiste en ver a Jesús. El no perderlo de vista en ningún momento. Que los problemas, que las situaciones que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida no nos hagan perder de vista al Señor. ¿Quieres tener éxito en tu vida cristiana? Mira al Señor, siempre. Hay un texto que dice, fija tus ojos en Cristo. Y lo leyeron hace un momento. Hermanos, al final de todo, el éxito espiritual en la vida cristiana se resume en ver a Jesús. Y a veces es difícil. A veces es difícil ver a Jesús cuando la gente murmura. A veces es difícil ver a Jesús cuando hay problemas. A veces es difícil ver a Jesús cuando estamos fallando y estamos cometiendo errores. Pero no es imposible. ¿Quieres ver a Jesús? Estudia diariamente. ¿Quieres ver a Jesús? Ora todos los días. ¿Quieres ver a Jesús? Comparte lo que has aprendido. Ten una relación diaria con Él. Y te aseguro que vas a tener éxito en tu vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana es un acto de entrega total hacia Dios. No reservarnos nada. Darle todo al Señor. Porque el Señor mismo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Despójate de todo aquello que te impide acercarte a mí. Y entonces toma tu cruz y sígueme. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí que vale la pena.